eso? Sí. Bueno, arratsaldeon edo gabon guztioi. Hasi egingo gea, pizkat familian gaude, baina, nik uste dut interesa handia daukala gaurko hitzaldia. Gaurko hitzaldia dago 125 urtearen Donostiako Trenbide Konpainiaren urtearen ekitaldien artean dago, eta hitzaldi hau Juanjo Laizolak emango digu. Eta baita ere azpimarratu nahiko nuke beste 3 hitzaldi gehiago egongo direla datozen asteetan, datozen hilabetetan. Javier María Sada den hitzaldi bat egongo da, beste hitzaldi bat egongo da, eta baita ere Jose Manuel Etxanizen hitzaldi berezi bat ere bai. Eta nik ere beste hitzaldi bat emango dut. Bueno, como decía, vamos a empezar la charla que dentro de los actos del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía de San Sebastián va a dar hoy Juanjo Laizola. Esta charla va a tener luego continuidad con otras 3 conferencias más que se van a producir en las próximas semanas o meses. Concretamente, el 7 de marzo habrá otra charla sobre las historietas y chascarrillos de estos 125 años relacionados con el transporte público y la ciudad, que dará Javier María Sada. El 28 de marzo, José Manuel Echaniz, también otra persona conocida en la ciudad, que dará una charla sobre los tranvías hipomóviles a caballos, que es otro trabajo histórico que él ha realizado. Y el 25 de abril hablaré yo sobre el pasado, el presente y sobre todo sobre el futuro de la compañía del tranvía y de Debus. Bueno, la conferencia de hoy de Juanjo Laizola, primero lo que quiero es darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho, por toda la aportación que ha hecho a la compañía del tranvía en este 125 aniversario, por participar aquí, por preparar la presentación de hoy y por haber escrito el libro del 125 aniversario, que además tiene un valor especial porque lo ha hecho de modo absolutamente altruista y ha colaborado con la compañía del tranvía de modo gratuito. El libro está disponible, está en las librerías, seguro que lo conocéis, y creo que es un libro muy interesante y que tiene pues una información interesante y muchísimas imágenes en las cuales también ha participado Juanjo y también han participado otras personas, algunos de los cuales están aquí hoy también. No voy a extenderme más. Juanjo es una persona que conoce muy bien la compañía, que conoce bien el transporte público. Yo creo que su pasión por la compañía y por el transporte es desde que era niño, y esperemos que siga teniendo esta pasión y esta ilusión por la compañía durante muchos años más. Sin más, le voy a dejar porque es su turno y lo importante es que le hable. Pues nada, eskerrik asko, Juanjo. Eskerrik asko, Gerardo. Arratsaldeon o gabon denoi. Vamos a intentar resumir, que es realmente difícil, por no decir imposible, en aproximadamente 1 hora, los 125 años de historia de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Historia de una empresa que, si no es la más antigua, es una de las más antiguas dedicadas al transporte en todo el Estado. Y eso se dice fácil, pero desde luego no se hace tan fácilmente. 125 años de historia al servicio de Donosti y al servicio de los donostiarras. Bien. El fenómeno del transporte público en realidad es algo relativamente reciente. Claro, hay que tener en cuenta que en el pasado apenas existían grandes aglomeraciones urbanas y además incluso en las que existían no había una gran demanda de movilidad, porque todos sabemos cómo era, por ejemplo, en la Edad Media la distribución gremial, donde en el mismo edificio tú vivías y trabajabas. Es decir, no había que coger el coche o el autobús para ir al trabajo o para ir a los estudios, pero entre otras porque nadie estudiaba. Es decir, no había realmente una demanda potencial. El primer experimento, la primera experiencia de establecer una red de transportes urbanos se da en París en 1670, y fue el matemático Pascal el que estableció una red de transporte urbano, en cierto modo con los mismos parámetros que hoy en día consideramos que es el concepto de transporte urbano. Líneas fijas, con paradas también fijas, con unos itinerarios concretos y con una tarifa única, y que además con un uso colectivo de los viajeros, es decir, no solo era para un señor, sino para el que pidiese en la parada poder montar.
El invento no tuvo, la verdad es que mucha experiencia, y no es hasta el siglo XIX cuando de nuevo renace esta necesidad. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX todos sabemos que se da la revolución industrial, y uno de los fenómenos más característicos de la revolución industrial es la urbanización de la sociedad. Pasamos de vivir en pueblecitos o ciudades de 5.000, 10.000 habitantes a concentrarnos en grandes aglomeraciones. Y en esas grandes aglomeraciones, además, no hay esa distribución gremial donde uno no salía de su barrio en su vida, como pasaba en la Edad Media en ciudades grandes como París o Córdoba o Londres, sino que se empieza a distribuir especialmente la ciudad, y unas zonas son de habitación, de residencia, otras zonas son industriales, otras zonas son de servicios. Con lo cual empieza a generarse una necesidad de movilidad. La gente tiene que moverse. Y había que proporcionar a esa gente las herramientas necesarias para poder moverse, porque si no, la propia ciudad podía acabar estrangulada. Es un fenómeno que en el fondo hoy en día se repite. Necesitamos los transportes porque si no la ciudad, cualquier ciudad, tal como están jerarquizadas, no podrían funcionar. Los primeros transportes urbanos son, pues en realidad, la aplicación de la tecnología que entonces había, son carros que andan por la calle, pero pronto se ve que es un sistema poco eficiente. ¿Por qué? Porque las calles entonces no estaban pavimentadas como están ahora, con un asfalto donde es bastante sencillo rodar. En aquella época, solo en las calles más importantes había un empedrado. En la mayoría ni siquiera eso, era tierra apisonada que en cuanto llovía se formaban charcos y luego se formaban baches. Y andar por el empedrado tampoco era nada cómodo, con lo cual en un carricoche empujado por caballos con la suspensión que tendrían aquellos vehículos, pues si ahora cuando vamos en el autobús notamos si la calle está bien o mal asfaltada, no quiero pensar lo que sería ir en un carricoche por una calle sencillamente sin pavimentar. Por tanto, pronto hay alguien que se le ocurre pensar, bueno, si el ferrocarril está revolucionando nuestra sociedad, en el siglo XIX el ferrocarril es el otro gran hito de la revolución industrial, posiblemente su imagen más representativa, ¿por qué no aplicamos el ferrocarril al transporte también dentro de la ciudad, no solo para ir de una ciudad a otra, sino también dentro de la ciudad? Y en 1831 se establece en Nueva York la que se considera como la primera línea de tranvías del mundo. Lo que pasa es que, como veis en esta imagen, esto es en Harlem, que a todos nos suena de las películas de los americanos, es un tranvía que en poco se parece al concepto actual, más que nada porque es un ferrocarril, montar una vía de tren, como veis ahí en esta imagen, con sus traviesas, sus raíles, por medio de la calle, con lo cual, pues transitar por esta calle y los demás vehículos o los propios peatones no deja de ser bastante incómodo. No es hasta 1850 cuando un francés afincado en Nueva York y que vivía precisamente en Harlem, donde se había establecido este primer ferrocarril urbano, el que diseña un carril, un sistema de carril, el carril Lowbat, él se llamaba Lowbat y le puso su nombre porque estaba muy contento de su invención, que se podía empotrar en el pavimento. Con lo cual ya desaparece ese obstáculo que generaban las vías de un tren en medio de la calle. Se empotraban, solo quedaba la ranurita por donde pasa la pestaña de la rueda, y con lo cual se supera esa gran barrera. Y a partir de este invento de Lowbat, el tranvía es cuando a partir de 1850 empieza a difundirse por todas las grandes urbes europeas y norteamericanas. Es una auténtica revolución. Pero es un tranvía, como vemos en la imagen, y como fueron también luego los primeros tranvías, movido por una fuerza todavía preindustrial, aunque estamos hablando de un sistema tan característico de la edad industrial como es el ferrocarril. Pero la tracción no, la tracción todavía es preindustrial. El tranvía se difunde notablemente por toda Europa y en el Estado español en concreto llegan los primeros, curiosamente, a Cuba, que entonces era todavía España, era provincia española, y el primer tranvía español, por tanto, según la mentalidad de la época por lo menos, se establece en La Habana en 1858. Y se establece en La Habana además con un objetivo muy curioso, que era unir la estación de ferrocarril con el puerto. Y es algo que tenemos que tener en mente porque en Donosti el primer proyecto precisamente pretendía exactamente lo mismo. Después de este experimento ultramarino, el primer tranvía peninsular se establece en Jerez de la Frontera en 1869, 2 años más tarde, en 1871 en Madrid, en el 72 en Barcelona, en el 75 en Santander, nuestros vecinos de Santander se nos adelantaron bastante en ese sentido, en el 76 en Bilbao, como vemos el tranvía de la imagen, y ese mismo año también se ponen los tranvías de Valencia. Todos hipomóviles, es decir, movidos por caballos. En aquella época, claro, tenemos que pensar que Donosti era algo bastante diferente de la actualidad. En 1800, esta imagen corresponde a la inauguración del Tren del Norte en 1864, justo ese año se habían derribado las murallas de Donosti, es decir, hasta entonces Donosti pues era lo que todos conocemos como la parte vieja. Claro, en una ciudad tan pequeñita, ¿qué necesidad había de transporte urbano?
Hoy en día tampoco hay una línea interna en la parte vieja, con que en aquella época todavía había menos necesidad de un servicio total para ir de la Plaza Vieja, lo que es ahora el Boulevard, a la calle 31 de Agosto, que es la mayor distancia que tardamos. Es decir, era una ciudad muy pequeña que no necesitaba este sistema. 1864 significa la irrupción del ferrocarril en Donosti, la revolución de sus comunicaciones, que hasta entonces se hacían con diligencias y era un auténtico desastre, y también significa el inicio de la expansión de la ciudad. Y es precisamente la irrupción del ferrocarril la que hace que se plantee el primer proyecto de tranvías en Donosti. Es un proyecto que, como vemos en este croquis, lo que pretendía, igual que ese proyecto de La Habana, y es un tema que habría que investigar si incluso había alguna relación, porque en La Habana había mucho donostiarra en aquella época. Es más, para financiar la construcción del ferrocarril del norte hubo muchos indianos, muchos donostiarras que estaban allí, que invirtieron en beneficio de su ciudad, consideraban que el ferrocarril era algo importante para Donosti. Ellos en Cuba ya lo conocían, porque el primer ferrocarril, igual que el primer tranvía, el primer ferrocarril español se había establecido en Cuba en 1837, 11 años antes que el primero de la península entre Barcelona y Mataró. Y habría que estudiar si hubo alguna influencia en esta idea de aquellos indianos de Cuba que precisamente en aquel momento estaban construyendo también un ferrocarril que uniese la estación con el puerto. Claro, no hay que olvidar que en aquel momento todavía el puerto de Donosti era el corazón de la economía donostiarra. Unos años más tarde ya viene el turismo y viene la industria, pero hasta ese momento Donosti vivía por y para el puerto. Y es más, estamos en un momento en donde se empieza a debatir si la actividad portuaria se debe mantener en nuestro puerto, e incluso cerrar la bahía y en la Concha hacer un gran puerto comercial, o en cambio transferir esa actividad a pasajes, que es al final la opción elegida. Entonces, en aquel momento que se va a construir el ferrocarril del norte, se plantea unir la estación con el puerto para darle más vida al puerto, para poder comunicar fácilmente el puerto con la estación de ferrocarril. El trazado lo veis aquí, es un tranvía muy pequeñito, pero que exigía una obra muy complicada, que era un nuevo puente sobre el río Urumea, para poderlo atravesar. Para poder hacer el paso de los vagones sin ningún problema al puerto, se planteaba que el ferrocarril fuera de vía ancha, con la misma anchura de vía que tienen los trenes de Renfe, con lo cual exigía unos radios de curva que, como veis allí, pues sacrificaba toda una manzana de casas que exigía el paso del tranvía. Este proyecto pionero, la verdad es que no tuvo más descendencia, pero es muy interesante porque es posiblemente uno de los primeros planteamientos para establecer un tranvía, no solo en Donosti, sino en toda la península. Olvidado este proyecto, vino además la guerra carlista y demás, entonces no se vuelve a plantear la posibilidad de establecer un tranvía hasta 1878, donde viene un tal Enrique Oxí, de Madrid, que había constituido la Compañía General del Tranvía y que propone al ayuntamiento construir una red de tranvías que en realidad es un poco el embrión de lo que al final luego fue la Compañía del Tranvía, porque la idea era la misma, una línea que uniese el antiguo Bentaberri con la parte vieja y continuase por el Alto de Miracruz hacia Pasajes y Rentería, donde se veía que ya había una actividad comercial, una demanda de movilidad importante y creciente. Enrique Oxí llegó a montar algunos tramos de vía, incluso en la avenida, en la calle Miracruz, pero la empresa quebró y se quedó todo aquello a medio hacer. Incluso el ayuntamiento, hay expedientes donde el ayuntamiento le exige que desmonte todo lo que ha montado y que retire. Habían apilado carriles por la avenida y hacía muy feo, y que retirase todo aquello. Luego viene otro proyecto de Nicolás Urgoiti, que repite un poco esa idea de conectar el antiguo con Rentería a través del Boulevard, de Manuel Díaz Maroto. Es decir, hay una serie de proyectos a principios de la década de los 80 del siglo pasado donde se plantea la posibilidad de construir un tranvía sin que tenga mayor iniciativa. Hasta que ahora, hace 125 años, bueno, ya 126, en 1886 se constituye la Compañía del Tranvía de San Sebastián. ¿Quiénes la constituyen? Pues sobre todo el comercio y la burguesía donostiarra, para los que Donosti era su propio negocio. Es decir, ellos no implantan el tranvía con una idea altruista de vamos a beneficiar a Donosti. Ellos son empresarios, ellos están buscando un negocio que puede ser tanto directo, el rendimiento que pueda dar la explotación del tranvía, como indirecto, la importancia que puede tener su ciudad, o la importancia que puede tener para su ciudad contar con este transporte público y el beneficio que eso va a dar a sus negocios, porque son gente que están vinculados pues al sector hostelero, al comercio. Muchos de ellos son los que promueven, por ejemplo, el Gran Casino, que se inaugura 18 días antes que el tranvía. Es decir, para ellos Donosti era su negocio, con lo cual invertir en un servicio público para Donosti era invertir en su propio negocio.
Además de estos donostiarras, donde están los Brunet y otras familias muy notables, también hay una participación muy importante del grupo Comillas, del Marqués de Comillas, el famoso Marqués de Comillas, que por cierto también había hecho sus negocios en Cuba, otra relación entre Cuba y nuestros tranvías, y que adquiere tanto directamente como a través de sus socios, como por ejemplo el Marqués de Satrústegui, tan conocido en Donosti, que era uno de sus principales socios, adquiere una participación muy notable de la compañía del tranvía. Y ellos son los que se lanzan por fin a la aventura, que tiene éxito, porque ya hemos dicho que hubo varias aventuras, incluso alguna que llegó a colocar raíles en las calles y que no tuvieron éxito. Esta sí tiene éxito y construyen la línea embrionaria del tranvía de San Sebastián a Donosti. Aquí vemos un poco el trazado que tenía por la parte más central de la ciudad, pero que su objetivo era, como aquel primer proyecto de Enrique Oxí, comunicar Bentaberri con el bulevar y del bulevar con Pasaya y Rentería. Se ponen manos a la obra y el 18 de julio de 1887, no tiene nada que ver con otro 18 de julio bastante más trágico, el 18 de julio de 1887 inauguran el primer trayecto que comunicaba las cocheras que todos hemos conocido, las de Ategorrieta, con el centro, con el bulevar y con La Concha. Es el tramo que se inaugura el 18 de julio de 1887, 18 días después de la inauguración del casino, que vemos en esta misma fotografía ahí atrás. Esta fotografía además debe de ser de los primeros meses o los primeros años, porque vemos que todavía las mulas están tirando en paralelo el tranvía. Esa práctica solo se utilizó al principio porque pronto se dieron cuenta de que al ir en esta disposición pisaban con sus herraduras los carriles, acero del carril con el hierro o el acero de las herraduras, patinaban con mucha facilidad, se solían tropezar, se solían caer y se solían provocar heridas en los caballos, y por tanto en las fotos más modernas vemos que van en fila india, un mulo delante del otro, pero al principio iban en paralelo, hasta que la práctica enseñó que era más práctico ponerlos uno delante del otro. Entonces estamos hablando de un momento en donde Donosti se convierte en una gran ciudad turística. El casino es el gran salto adelante en esa reconversión de una ciudad hasta entonces solamente comercial en el centro turístico más importante de España. Se inaugura el casino, a partir de 1887 la reina María Cristina viene todos los veranos a Donosti, y con ella viene toda la corte y todos los que venían detrás de ellos. Y el veraneo entonces no era como ahora, que nos vamos 15 días y nos vamos a Cancún, pero nos vamos 15 días rápido, corriendo y deprisa, sino que se venían 3 meses. La reina venía a mediados de julio y se iba a principios, mediados de octubre, y hasta entonces venía toda la corte celestial con ella. Es más, el servicio que daba la compañía del tranvía era más bien un servicio turístico, ¿no? Era un servicio muy distinto al que ahora consideramos que es un transporte urbano. Precisamente los transportes urbanos los utiliza sobre todo la gente más desfavorecida socialmente y demás. En aquella época no, el transporte urbano era una cosa carísima. Cuando se implanta el tranvía, ir de Donosti a Rentería costaba 60 céntimos, que traducido en euros sería unos 6 euros hoy en día. Pues si tengo que ir todos los días de casa al trabajo y gastarme 6 euros en ir y 6 euros en venir, pues buen sueldo tengo que tener para poderme permitir ese gasto. Era una cosa cara y era una cosa que se utilizaba sobre todo para que paseasen los veranentes. Era un atractivo turístico más. La gente lo utilizaba pues para ir a Pasaya, a ver las bateleras, que era algo por lo visto muy pintoresco, sobre todo para los de Madrid, que venían con la corte y que no habían visto una batelera en su vida. A ir a Rentería, donde la propia compañía del tranvía, para incentivar los viajes a Rentería, contrataba a la banda municipal de música de Rentería para que diera conciertos, y entonces la gente iba pues en el tranvía a oír el concierto de la banda de música. Era una cosa, era ya os digo, más un elemento turístico, un atractivo turístico más, como ir a un parque de atracciones, que un transporte urbano. Así funcionaba este tranvía. El hecho manifiesto es que en los 3 meses del veraneo movían más de la mitad de los viajeros que movían en el resto del año. Y en el resto del año, cuando más viajeros movían, no era un miércoles o un jueves, eran los domingos que salía buen tiempo, había viento sur, estaba soleado y era una delicia pasear en el tranvía e irse a Pasajes. Como hemos dicho, el 18 de julio de 1887 se inaugura este primer trayecto desde Ategorrieta hasta el Boulevard y La Concha, y poquito a poquito se fue ampliando la línea. Un hito importante fue la apertura del túnel que hay entre Inchaurrondo y Herrera, que ahora recientemente se ha rehabilitado como pista ciclista, como Bidegorri. Es uno de los restos de este primitivo tranvía donostiarra y que muchas veces muchos no nos damos cuenta. Otro resto es el túnel del Antiguo. Ese todo el día pasamos por allí y es algo
que muchos no son conscientes de que ese túnel lo abrió la compañía del tranvía. La compañía del tranvía, viendo que subir el pico de Loreto, donde está el Palacio de Miramar, era un inconveniente para aquellos tranvías, porque claro, el tranvía, como cualquier sistema ferroviario, tiene una gran virtud. Con poca fuerza podemos mover mucho peso, porque al ser ruedas de hierro sobre raíles de hierro, no hay apenas rozamiento, y entonces un caballo, este caballo de la foto, pues llevando un remolque de tranvía sobre raíles podía llevar el triple de viajeros que ese mismo caballo llevando un carricoche por una calle mal pavimentada. Esa es la gran virtud. Pero claro, cuando la cosa se pone cuesta arriba, perdemos esa virtud. Es como cuando patinamos sobre hielo. Podemos patinar en horizontal todo lo que queramos, o esquiar, pero cuando hay que esquiar en esquí de fondo cuesta arriba, ¿qué pasa? Que nos vamos para atrás. Pues al tranvía un poco le pasa lo mismo. Y entonces la compañía del tranvía, de acuerdo con el ayuntamiento, decidió, además de hacer este túnel en Inchaurrondo, que este solo era para el tranvía, decidió hacer también el túnel que tenemos en La Concha, el túnel del Antiguo. Por tanto, aunque a veces pase desapercibido, hasta el propio marco incomparable que llamamos, en gran parte debe su fisonomía a la compañía del tranvía San Sebastián, que perfora el túnel y que también evidentemente construye el paseo de La Concha, porque hasta entonces se iba por arriba, por el paseo de Miraconcha. Entonces, son restos que al ciudadano normal muchas veces le pasan desapercibidos, pero que están allí, están en la raíz de nuestra empresa, o bueno, mía no, vuestra, en la raíz de la compañía del tranvía de Donosti. Bien, en 1888 se perfora este túnel y por tanto la línea se puede prolongar hasta Pasaya ya. Y poquito a poquito la línea se va ampliando hasta que en 1890 se concluye toda su construcción, desde el Antiguo hasta Rentería. La línea desde luego era en su totalidad de vía única, había trozos había pequeños tramos de apartadero donde se podían establecer los cruces, pero todo el trayecto era vía única. Aquí vemos, como hemos dicho antes, los tranvías, los caballos uno delante del otro, para que no se resbalen con los carriles. Una cosa característica de los tranvías de Donosti, precisamente por esa finalidad más lúdica, más turística que de transporte que hemos mencionado tuvo en su origen, era que la mayor parte de los vehículos eran vehículos abiertos, cuando precisamente no es Donosti la ciudad con mejor climatología para ir a un vehículo abierto, pero es que la demanda precisamente la tenían en los días buenos, en verano, los días, como hemos dicho, de viento sur, en invierno, que está muy gocho por la calle, y entonces tenía un porcentaje de más del 60% de vehículos abiertos, cuando en realidad parece más normal utilizar vehículos cerrados para el servicio ordinario. Es una característica casi exclusiva de Donosti, la preponderancia del tranvía abierto. Y aquí vemos también otro tranvía por la Plaza Guipúzcoa, como veis en el cartel, con destino a Rentería, y además en una disposición también singular, porque la compañía del tranvía intentaba guardar las formas, y entonces en el trayecto, cuando salía el tranvía de Rentería hasta Tegorrieta, normalmente iban con 2 mulas. Era un trayecto bastante accidentado, había que subir el Alto Capuchinos, luego la subidita que hay en Buenavista encima de la vía del tren, luego la subida de Miracruz, aunque no iba por Miracruz, iba por el túnel, pero también había subida y bajada, y ahí iba con 2 mulas. Pero en cambio en Tegorrieta, como ya el trazado es más suave, y además iban a ir por el centro de Donosti, pues quitaban las mulas que hacen feo y ponían un elegante caballo que quedaba como más bonito y más fardón. Sin embargo, pronto comprobaron los técnicos de la compañía del tranvía que andar con caballos en una línea tan larga era muy problemático. Y por tanto empezaron casi desde el principio, desde el mismo año que se inaugura la línea, ya están estudiando la posibilidad de introducir la tracción mecánica en el tranvía. Y claro, al final ponen tranvías eléctricos, que es lo que nos parece a todo el mundo, pues que es lo más normal. Un tranvía, pues ¿qué va a ser? Eléctrico. Pero cuando ellos están planteándose este problema, en 1887, eso no era ni mucho menos algo evidente. Y en aquella época, es más, había infinidad de alternativas tan válidas en aquel momento como podía ser el tranvía eléctrico. Se estudiaron desde tranvías de aire comprimido, que en Nantes, aquí no demasiado lejos, estaban teniendo un éxito tremendo. Tranvías de vapor, la verdad es que los tranvías de vapor, como el de la imagen, tenían un inconveniente, y es que ir por la ciudad echando humo, y en una ciudad tan turística y tan elegante como Donosti, pues podía ser algo como bastante conflictivo y problemático. Si ahora nos quejamos del humo de los autobuses o de los coches, imaginaos una locomotora por medio del bulevar, una locomotora de vapor. Había otras alternativas como los tranvías de cable, que en Donosti no se llegó a plantear, o los tranvías eléctricos en múltiples versiones, porque ahora nos parece lo más normal del mundo que lleven un cable por arriba y un trole, pero en aquella época había opciones de tranvías con baterías, de tranvías con tomas subterráneas, que hoy en día también se están implantando, sin ir más lejos, en Burdeos, aunque con un sistema más perfeccionado que aquel. Es decir, había un gran debate y la compañía del tranvía pues tuvo que hacer sus estudios, analizar las posibles opciones.
También se fijaron un poquito en nuestros vecinos de Bilbao, que les costó también mucho decidirse por un sistema o por otro, pero al final se decidieron por el tranvía electrificado con cable aéreo. Y después de darse una tournée por Europa, el secretario general de la compañía y otro directivo, y ver lo que había por allí, vieron de todo, porque vieron, en París sobre todo, vieron tranvías de vapor eléctricos con baterías, eléctricos con toma subterránea, eléctricos con línea aérea. Al final se fueron a Suiza, les gustó lo que vieron allí, les gustó además una empresa que funcionaba ahí muy buena, Secheron, una empresa que todavía existe, aunque no se dedica en la actualidad a construir tranvías, pero construye muchos equipamientos para material ferroviario. Y a la vista de los resultados de los tranvías de allí, pues optaron finalmente por el tranvía eléctrico con línea aérea. Una decisión que ahora nos parece la más normal del mundo, pero en aquel momento ni mucho menos lo era, y es más, fue bastante discutida. Y no solo discutida por el público, incluso dentro de la compañía había gente que consideraba que era muy prematuro electrificar, que se podía seguir con los caballos, y el propio presidente del Consejo de Administración, Fermín Machín Barrena, dimitió, porque pensaba que era una locura la electrificación del tranvía en aquella época. Bueno, dimitió, pero los demás se animaron, montaron el tranvía, y aquí vemos algunas imágenes porque era una cosa tan bonita. Hay que tener en cuenta que Bilbao fue la primera ciudad del Estado en implantar tranvías eléctricos. Donosti fue la segunda y además la primera en eliminar los caballos, porque en Bilbao, aunque montaron una línea de tranvías eléctricos, siguió durante muchos años habiendo otras líneas que funcionaban con caballos. Donosti fue la primera ciudad que al 100% su servicio de transporte urbano, que tampoco era entonces nada comparable al de ahora, porque seguía siendo esa línea de al antiguo al bulevar y del bulevar hasta Rentería, pues es la primera ciudad en el Estado en que todo su transporte urbano es mecánico, y en este caso con tranvías eléctricos. ¿Qué pasó? Pues que pecamos un poco de inocentes o de atrevidos. Hay que tener en cuenta, pues estamos hablando de una tecnología que entonces era totalmente novedosa y desconocida, y que además la compañía del tranvía posiblemente no tenía un cuerpo técnico preparado para este gran salto tecnológico. En otras ciudades, en la mayoría, se puede decir que en el 100% de las ciudades españolas, cuando se pasa del tranvía de caballos al tranvía eléctrico, hay una invasión de capital extranjero, y sobre todo belga. Los belgas han sido los expertos mundiales en construir tranvías. Ha habido empresas belgas de tranvías desde Colombia hasta el Imperio Ruso, pasando por Francia, la propia Bélgica indudablemente, Rumanía, Egipto. Por medio mundo ha habido empresas de tranvías belgas. Y en España también aprovecharon muchas veces esa coyuntura para comprar las compañías locales de tranvías de caballos que había y aportar a ellos su saber hacer y también sus productos. Claro, si compraban la compañía, evidentemente luego te compraban las dinamos, los tranvías, las líneas aéreas, todo lo compraban a Industrias Belgas, que es donde estaba verdaderamente el negocio. Bilbao mismo, cuando electrifica los tranvías, primero entra la EGE alemana, pero enseguida la EGE alemana también vende el negocio a los belgas. Y durante muchos años el transporte urbano de Bilbao, hasta 1955, el transporte urbano de Bilbao fue propiedad belga. Y eso pasó en muchísimas ciudades de España. En Donosti no, en Donosti los de la compañía del tranvía fueron unos lanzados y dijeron, no, esto lo hacemos nosotros. Y claro, lo hicieron ellos, pero luego tuvieron que padecer también algunos inconvenientes de esa valentía de mantener el negocio en manos donostiarras. Y una de ellas fue la vía. Claro, ellos tenían una vía que para andar con tranvías de caballos, que cada coche pesaba 2-3 toneladas como mucho, aguantaba perfectamente. Cuando ponen en marcha los tranvías eléctricos que pesan 10, esa vía se descuajeringa. Se abría, se deshacía, se tenían descarrilamientos constantes, pero no solo eso, sino que las trepidaciones que provocaba esa vía tan deficiente, además de provocar un mayor consumo eléctrico por la resistencia que generaba al avance de los vehículos, es que además provocaba tal serie de vibraciones que los tranvías acababan por desarmarse. Los motores se quemaban un motor eléctrico al día. Quemarse un motor eléctrico, hoy en día, por ejemplo en Euskotren, pues se puede quemar uno al año, como mucho. Y mire si tiene Euskotren trenes eléctricos y todos con un montón de motores. Allí llegaban a tener un porcentaje de un motor eléctrico quemado al día. Era un auténtico desastre. Y entonces tuvieron que reforzar la vía y demás. Y sobre todo consiguieron enderezar la situación porque contrataron a un ingeniero francés, Jean-Louis Berthet, que dirigía una línea de tranvías en Lyon, una línea muy curiosa porque iba a un cementerio y además de llevar viajeros vivos, también llevaban viajeros muertos, tenían un servicio de tranvías fúnebres muy curioso. Entonces lo fichan allí, además en esa línea tenían vehículos fabricados por este mismo fabricante suizo, por Secheron, con lo cual conocía perfectamente esa tecnología. Llega aquí y pone un poco de orden, es decir, tienen que hacer un fichaje de un buen técnico que sepa de qué va el negocio, porque ellos, pues hombre, lo de los caballos, que
seguramente ahora nosotros seríamos incapaces de cuidar un caballo, pero hace 150 años pues era lo más normal del mundo, todo el mundo tenía un caballo. Era una tecnología con la que todo el mundo estaba familiarizada, pues pudieron explotar el tranvía así. Pero claro, con el tranvía eléctrico, que era algo así como para hablarnos de brujería, pues no tenían ni idea, y hasta que no viene Jean-Louis Berthet, pues aquello fue los 3 o 4 primeros años de tracción eléctrica, fue un auténtico caos que estuvo a punto de llevar a la empresa a la quiebra. Jean-Louis Berthet pone un poco de orden y se empieza a explotar bien la línea del tranvía. Al principio, como podéis ver en esta foto, tomada en la zona de Herrera, Buenavista, llevando los tranvías eléctricos remolques que habían sido los antiguos remolques de los caballos. Además, al principio hacían auténticos trenes, porque al principio llegaban a llevar hasta 6 remolques. Es decir, un automotor con 6 remolques, eso es una ristra que hoy sería casi impensable verlo pasar por la ciudad. Luego vino el ayuntamiento restringiéndoles y al final no les admitían más de 3 remolques, que tampoco está nada mal, un coche motor con 3 remolques, pero la verdad es que tenía que ser un espectáculo casi impresionante ver pasar eso por la ciudad. Además, Donosti, incluso ya después de aprender cómo funcionan estos los tranvías, nos podemos dar hasta el pegote de enseñarles los de Zaragoza. Y el primer tranvía eléctrico que funciona en Zaragoza, aunque no se ve muy bien en esta foto, es ese coche que se ve allí en la Plaza de España, y al final se ve el Paseo de la Independencia de Zaragoza, y el primer tranvía que inaugura los tranvías eléctricos de Zaragoza se lo tenemos que prestar nosotros, porque ellos no habían llegado a tiempo de fabricar los tranvías que necesitaban para inaugurar su línea. Entonces les prestamos 2 tranvías y 2 tranvías de Donosti, que ponía ahí tranvía de San Sebastián, son los que se pasean por el medio de Zaragoza el día del Pilar de 1901, inaugurando sus tranvías eléctricos. Aquí vemos un tranviario, porque claro, estamos hablando de vías, de raíles, de remolques, pero también hay que hablar de quienes llevaban el negocio. Y la verdad es que aunque este señor se le ve aquí muy elegante y muy apuesto y muy chulo, ser tranviario en aquella época, pues la verdad es que no era ninguna panacea. Hay que tener en cuenta que un tranviario en aquella época se podría considerar el sueldo de un tranviario, de un trabajador de la compañía del tranvía, con el de actualmente un 1000-eurista. Creo que ahora ganan algo más, ¿no, Gerardo? Pero para ser un 1000-eurista no trabajaban 1500 horas aproximadamente, que trabajarán ahora, supongo, en la compañía del tranvía, o es lo que se trabaja por lo menos en Euskotren, sino que trabajan anualmente aproximadamente el doble. Más de 3000 horas de trabajo para conseguir ser 1000-euristas. Las condiciones eran tremendas. Al mes solo se podía librar 2 días, como máximo, al mes. Nada de eso de sábado, domingo, el viernes a la tarde, no. 2 días en todo el mes y solo en invierno, porque los 3 meses de verano no libraban ni un solo día. Los 90 días, desde mediados de julio hasta mediados de octubre, los 90 días tenían que trabajar uno detrás de otro. 90 días y en turnos de 12 y 14 horas. En ese sentido, yo creo que nuestra sociedad, aunque siempre querremos que avance más, ahora parece que más que avanzar va para atrás. Esperemos que no vaya tan para atrás como para aquellos tiempos, porque desde luego por 1000 euros trabajar 3300, 3400 horas al año era algo tremendo. Es más, en aquella época, en 1901, la compañía del tranvía se sintieron sus directivos bastante paternalistas y hasta establecieron lo que hasta entonces no había, un reglamento de obligaciones y derechos de los trabajadores. Y cuando vieron los trabajadores que tenían algún derecho, no eran muchos, pero tenían alguno, hasta se lo creyeron y entonces se reunieron para intentar hacer una reivindicación colectiva, que si uno ve en qué término estaba planteada, de bueno, si nos pueden subir el sueldo lo que ustedes digan, y si nos podrían pagar las horas extras, porque no las pagaban. Es decir, si había que hacer una hora extra se hacía, pero eso no tenía un plus en el sueldo. O lo tenía cuando la empresa lo decidía, es decir, podían decir, mañana tienes que hacer horas extra porque es domingo, va a haber buen tiempo, o creemos que va a haber buen tiempo, y las haces. Y a lo mejor si ese día había habido buena recaudación, pues la empresa llegaba a decir, bueno, pues os damos 20 céntimos de compensación por las horas extras que habéis hecho. Pero resulta que a lo mejor ese día se levantaba galerna o sencillamente salía malo, tú hacías las mismas horas extras, te decían, como no ha habido recaudación, pues chico, no te vamos a pagar nada por las horas extras. Así funcionaba. Entonces, solamente por el hecho de querer hacer una petición conjunta a la compañía, se enteraron en la compañía, porque siempre hay algún chivato, y para empezar, al que había liderado aquel movimiento lo despiden. Solo por intentar plantear unas peticiones, que además ya digo que en unos términos totalmente los ve uno y dice, pero bueno, esta gente que si eran unos inocentes. Pues lo despiden. Los demás pues fueron a la huelga y entonces despidieron a todos. Con lo cual, no olvidemos que aunque ahora parece que vayamos atrás, todavía nos queda mucho camino de que recorrer para volver tan atrás como estaban ellos, y espero que nunca lo recorramos, desde luego.
El éxito de la compañía del tranvía, la verdad es que animó a otras iniciativas empresariales en Donosti para establecer otros sistemas de transporte y que además en muchos casos tenían también esa misma vocación de servicio turístico que antes hemos hablado y que seguía predominando todavía en la explotación de la compañía del tranvía. Uno de ellos es el ferrocarril de Monteulía, que vemos aquí en la fotografía, y que evidentemente su única función es llevar a la gente a un parque de atracciones que se había montado allí, un parque de atracciones que tampoco tiene nada que ver con el actual concepto de parque de atracciones. Ahí no había tío vivos, había una pista de tenis, un restaurante, unos miradores, es decir, era otro tipo de atracciones. La compañía del ferrocarril de Ulia tenía su origen en principio en Ategorrieta, y es más, todavía en donde está el pequeño frontón de Ategorrieta, donde el edificio que se utiliza como vestuarios es la estación que tenía este pequeño ferrocarril. Pero evidentemente ellos se dan cuenta de que la gente te tiene que venir desde Donosti en el tranvía urbano hasta Ategorrieta, tiene que hacer un transbordo y que eso era una lata. Por tanto, enseguida llegan a un convenio con la compañía del tranvía para que sus trenes, que aunque eran trenes, la tecnología era exactamente la misma que la de los tranvías, todavía no se había divorciado la tecnología del tranvía eléctrico de la del ferrocarril eléctrico, para que sus trenes pudiesen entrar por Donosti y ir hasta el bulevar. En esta fotografía, que es muy conocida, el tranvía que se ve en realidad no es un tranvía de la compañía del tranvía, sino que es un tren del ferrocarril de Ulia. Y entonces, a partir de 1903, los trenes de Ulia salen del bulevar. Pero además en este convenio, lo que la compañía del tranvía le dice, vale, te voy a dejar pasar hasta el bulevar, pero a cambio me tienes que ayudar. ¿Me tienes que ayudar a qué? A poner un bucle que permita que los tranvías, en vez de llegar al bulevar y tener que retroceder, den la vuelta por la calle Hernani, se metan por la avenida y vayan al puente Santa Catalina. Y además me tienes que ayudar también a financiar la doble vía desde el puente Santa Catalina hasta Ategorrieta. Con lo cual aquí empezamos ya a establecer la doble vía, hasta entonces ya hemos dicho que era vía única, gracias a esta colaboración con el tranvía de Ulia. El tranvía de Ulia le pareció muy bien porque querían llegar con sus trenes hasta el bulevar y no tener que hacer transbordo a los viajeros, y se llega a ese acuerdo. En 1903, también, ese mismo año, llega otro competidor, el tranvía de Hernani. Y además, igual que con el de Ulia, la compañía del tranvía tuvo muy buena relación, con el de Hernani las relaciones fueron siempre muy tensas. Porque el de Hernani quería hacer también un servicio de transporte urbano, no solo un ferrocarril de Donosti a Hernani, sino que en vez de quedarse en la estación de Amara, querían meterlo, como lo metieron además, hasta el bulevar y crear una red de transporte urbano. Y claro, los de la compañía del tranvía dijeron, caramba, aquí nos vienen a hacer la competencia y eso sí que no lo vamos a tolerar. Y hubo sus dimes y sus diretes al respecto. También ferrocarril que iba a Hernani, pero que tenía un componente lúdico muy importante porque por el camino pasaba por Martutene, donde el propio director del ferrocarril de Hernani montó la primera plaza de toros cubierta de toda España, que estuvo en Martutene, y luego se montó también ahí un magnífico parque de atracciones que llegó a tener hasta una montaña rusa, que eso ya era el no va más. Otro con el que en cambio sí también hubo, aunque hubo sus más y sus menos, una relación cordial fue con el tranvía de Tolosa. En 1912 se inaugura el tranvía, este año de centenario por tanto, se inaugura el tranvía que unía Tolosa con Donosti. Y a la compañía del tranvía le venía muy bien porque, claro, esos en Bentaberri enchufaban con la línea de la compañía del tranvía y, por tanto, aportaban un tráfico. Sus tranvías se metían por las vías de la compañía del tranvía de Donosti, pero pagaban un peaje por ello. Pues yo digo que hubo sus dimes y diretes porque a veces eran un poco rácanos y pagaban tarde o pagaban mal, y la compañía del tranvía pues siempre tenía sus más y sus menos con aquello. Además, no solo aportaba ese tráfico de viajeros, sino, como luego hablaremos, también de carga. Y por último, el último tren o tranvía, porque en aquella época ya digo que todavía no estaba muy claro que era un tren y que era un tranvía eléctrico, el último tranvía o tren eléctrico que se implanta en Donosti es en 1912, que también este año estamos de centenario por tanto, es el Topo. Que el Topo lo que hace es firmar un convenio con el ferrocarril de Hernani, con lo cual lo que utilizan era sus vías para entrar pues hasta la Plaza de Guipúzcoa, hasta la calle Peña Florida, que algunos todavía recordarán que estaba allí su terminal de servicio. Es decir, que Donosti empieza a ser una ciudad donde no solo hay tranvías, sino que hay muchos tranvías y explotados por hasta 5 empresas distintas, que cada una tenía pues su cuota de negocio. Lo que hemos dicho antes, algo muy característico además de los tranvías de Donosti, el transporte de mercancías. Hoy casi nos parece ciencia ficción. Todo el mundo, pues, cuando nos hablan de un tranvía, nos imaginamos una cosa para llevar a gente de un lado a otro. Pero en Donosti, además de llevar a gente, se llevaba mercancía, y se llevaba mucha mercancía. Y sobre todo, no tanto la compañía del tranvía, porque cuando ellos apuestan por la mercancía, apuestan sobre todo para comunicar el puerto de Donosti y el puerto de pasajes con la zona industrial que se estaba creando en el antiguo, donde estaba Jabones Lagarto, Licerriturri Rezola, en la fábrica de cervezas El León y demás, pensando un poco también en Cemento Rezola en Añorga.
Pero en este sentido, el tranvía de Tolosa es el que les aporta el gran tráfico de mercancías, porque pasa por un valle muy industrializado, con un montón de fábricas de papel, que tienen un tamaño no lo suficientemente grande como para que el tren del norte, que también va por allí, se permitiese, el tren, que es muy importante, se permitiese hacerles un ramal que entrase dentro de la fábrica. No eran tan grandes como para hacerles una vía solo para esas fábricas, pero en cambio demandaban sobre todo el carbón que necesitaban para poner en funcionamiento sus máquinas, y luego el tranvía también lo necesitaban para exportar la producción. Con lo cual, el tranvía de Donosti y el de Tolosa se convierten en grandes transportistas de carga, al puerto tanto de Donosti como el de pasajes. Yo la verdad es que no lo he conocido, pero me cuesta muchísimo imaginarme lo que tenía que ser por la avenida, por el bulevar, un automotor con 3 o 4 vagones como los que vemos en esta foto, pasando por ahí. Es decir, si hoy se nos haría raro hasta ver un camión tráiler, a veces pasan porque tienen que ir, no sé, pues a descargar atrecho en el Teatro Victoria Eugenia, pero es raro ver un tráiler en el bulevar, pues imagínense ustedes un tranvía de mercancías, un tren, al final un tren con 4 o 5 vagones detrás de él. Cuentan que los niños, cuando llevaban los cocos del puerto a Jabones Lagarto para hacer el sebo de los jabones, que los niños saltaban al tranvía a robar los cocos, porque claro, en aquella época tampoco se veía un coco así como así. Bien, en estos años también de la década de los 10, en la segunda década del siglo XX, la compañía del tranvía empieza un proceso de expansión de sus servicios. Crea una línea nueva a la estación del norte, también crea una línea al funicular de Igueldo, a la estación inferior del funicular de Igueldo, una línea que crea a medias con la sociedad del Monte Igueldo y que también ahora mismo estaría celebrando el centenario. Como todos sabemos, el funicular en agosto va a cumplir su primer centenario. Y por último también establece una línea exclusiva para el barrio de Gros, que al principio, como veis aquí, daba la vuelta detrás de la iglesia y que luego se fue prolongando por la calle San Francisco hacia la calle Navarra. Sin embargo, cuando llega la Primera Guerra Mundial, la plácida vida de la compañía del tranvía se ve alterada. Se ve alterada porque España vivió un proceso de inflación hasta entonces desconocido. Tenemos un problema. España es un país neutral, con lo cual su escasa producción agrícola e industrial empieza a tener una enorme demanda por parte de los países en guerra, que claro, tienen a todos sus agricultores y a todos sus empleados de las fábricas pegando tiros en el frente en vez de produciendo. Entonces, empiezan a comprar toda la producción española y los precios, por tanto, suben. Claro, si hay una demanda de repente tan brutal, los precios suben. Los precios suben, pero los salarios no suben, con lo cual estalla la conflictividad social. En el caso de una compañía como la del tranvía, además tienen un problema, y es que, claro, un industrial, si fabrico esto y ahora me paga el francés 3 veces más, hago un negocio redondo. Pero las compañías del tranvía o las de ferrocarriles tenían un grave problema, y es que funcionaban a base de concesiones gubernamentales. Y en esas concesiones estaban establecidas las tarifas máximas que podían percibir. Y estaban establecidas en una época en donde el fenómeno de la inflación era bastante poco conocido. Entonces, ¿qué les pasa a la compañía del tranvía? Que lo que tienen que consumir, el carbón para la central térmica con la que funcionan los tranvías eléctricos, el aceite para engrasar, los propios vehículos, suben de precio. Pero ellos no pueden subir el precio al viajero, con lo cual empiezan a reducir el margen de explotación que tenían hasta entonces, porque la empresa, la verdad es que tenía un margen de explotación de cada 2 pesetas que ingresaban, solo una gastaban, con lo cual había un margen muy bueno. Pero claro, la empresa también tenía un problema, y es que toda esa expansión, primero la electrificación y luego la construcción de nuevas líneas, el establecimiento de servicios de mercancías, vías en el puerto de pasajes y de Donosti, se había hecho a base de crédito a base de emitir obligaciones hipotecarias. Y claro, había que pagar los intereses de ese crédito. Mientras ese margen era muy amplio, no había ningún problema. Pero claro, cuando ese margen se achicó, aunque la explotación como tal nunca fue deficitaria, no había suficiente beneficio como para poder pagar la deuda. Y entonces nos encontramos que en 1919-1920 la empresa de la compañía del tranvía vuelve a atravesar una crisis tremenda, una crisis económica que además también se traduce en una crisis tecnológica. Bertet se había ido de la empresa y tampoco sabía muy bien qué hacer, y al final llegamos a un punto de degradación como esta vía que vemos que ahí pues no sé si se podía pasar o sencillamente cuando llegaba el tranvía descarrilaba. Llega un momento en que de 50 tranvías eléctricos que tenían, solo tenían 12 capaces de funcionar, y la mayoría de ellos solo con un motor, cuando en realidad tenían 2 motores eléctricos los tranvías. Es decir, la degradación tecnológica es tremenda. Había días en que no se podía dar servicio en algunas líneas porque no había coches disponibles para sacarlos.
Afortunadamente, aquí también vuelven a entrar los belgas en acción. Dicen, bueno, ahora que están mal, vamos a ver si les podemos comprar la compañía a estos donostiarras, pero los donostiarras se siguen empeñando en mantener el negocio en sus manos y gracias al nuevo gerente de la compañía, Jaime Egaña, que reorganiza la compañía y reorganiza sobre todo la deuda con una emisión de obligaciones hipotecarias con la que pueden renegociar toda la deuda que tenían. Y también contratando a Luis Soria, que era un ingeniero hijo de Arturo Soria, que a todos nos sonará. En Madrid hay una calle muy importante, la ciudad lineal famosa y demás, que era un gran técnico de tranvías y es el que un poco pone otra vez en orden. Editan una memoria que es impresionante ver lo mal que se hacían las cosas y cómo se corrigieron. Y a partir de ese momento otra vez la situación de la empresa se consolida. Pero posiblemente esta crisis, que de cara al viajero lo más llamativo fue el cambio de color de los tranvías, entonces iban pintados de madera barnizada y una de las primeras cosas que hace Luis Soria es pintarlos de blanco, aparecen los tranvías blancos en Donosti. Esa crisis hace que la empresa se vuelva muy conservadora y ya deja de invertir, ya no hay expansión, ya no hay nuevas líneas y sobre todo ya no hay nuevos tranvías, con lo cual la empresa se va quedando en cierta medida anticuada. Hay que tener en cuenta que en los años 40, cuando se empiezan a sustituir los tranvías por trolebuses, seguían andando los mismos tranvías eléctricos que habían inaugurado el servicio a finales del siglo XIX. Claro, lo que a finales del siglo XIX era el no va más, pues en el año 48 era un trasto viejo. Con lo cual ahí es una de las causas por las que desaparece el tranvía. También en los años 20 empiezan a aparecer los primeros competidores, los autobuses, servicios piratas de autobuses a los que la compañía del tranvía hace frente, al final comprando ella sus propios autobuses y dando a partir de 1935 su propio servicio de autobuses. Un aspecto que hasta ahora ha sido muy poco conocido, pero que la empresa tuvo 8 autobuses con los que hizo servicio por carretera antes de la Guerra Civil. Además, también en esta época dan un salto muy importante, que es la adquisición de una central hidroeléctrica en el Leizarán, en la central de Berchín. Aunque la mantienen como filial, era al 100% propiedad de la compañía del tranvía de Donosti. Es decir, que a partir de los años 20, el tranvía de Donosti o el transporte urbano de Donosti es absolutamente ecológico. Funcionaba con agua. Un hito que desde luego también tuvo su importancia. Y además ellos desde luego no lo hacían por una cuestión ecológica en aquella época, ni se sabía lo que era eso. Lo hacían por una cuestión económica, porque producir la electricidad en un salto eléctrico era mucho más barato que poner en marcha las calderas de carbón que tenía la Tegorrieta. En este contexto llega la Guerra Civil, aunque la foto es del tranvía Tolosa, yo creo que ilustra bien lo que fue aquella catástrofe para todos, donde la compañía durante los pocos meses, los 2 meses que fue gestionada por el Comité Obrero, durante la guerra llegó a estar gestionada por un comité obrero y llegaron a establecer los servicios. Una vez entran los nacionales en Donosti, la mayoría huyen y los que no huyen son todos expedientados. Como veis, los expedientes, pues ya veis lo que ponían de él, sujeto peligroso, indeseable, y así la gran mayoría de los tranvías, porque claro, evidentemente la mayoría de ellos eran de izquierdas. Sin embargo, son años dorados para la compañía del tranvía. Donosti, cuando entran los nacionales, es una ciudad desierta. Había perdido más de la mitad de su población, que había evacuado, había seguido las órdenes de las autoridades legítimas, las autoridades republicanas, y habían ido para Vizcaya. Donosti, de 80 y tantos mil habitantes que tenía antes del 18 de julio, cuando entran los nacionales no tiene ni 36.000. La verdad es, para una empresa de transporte urbano no parece que sean perspectivas muy halagüeñas. Pero ¿qué sucede? Que enseguida San Sebastián se convierte en una de las grandes ciudades de la retaguardia de los nacionales. La gente de derechas que había huido de Barcelona, de Madrid, de otras ciudades en manos todavía de la República, se asienta en Donosti. Había una infinidad de viviendas vacías, con lo cual vienen a Donosti, son gente además que tiene cierto poder adquisitivo, con lo cual Donosti enseguida recupera el nivel de población anterior a la evacuación y además, como están ociosos, pues pasean en tranvía. Con lo cual los ingresos de la compañía del tranvía suben como la espuma. Además, como se había deshecho de los más revolucionarios de la compañía, les puede pagar los sueldos que quiere y obligarles a hacer las horas que les dé la gana sin que nadie proteste. No era el momento de protestar, desde luego. Con lo cual los ingresos otra vez se disparan y pueden en 3 años pagar toda la deuda que tenían acumulada desde que se empezó a electrificar la compañía del tranvía, y la compañía queda totalmente libre de deudas. Sin embargo, también siguen manteniendo esa posición tan conservadora, sobre todo después de la crisis de los años 20, y siguen funcionando pues con tranvías como los de esta imagen. Hombre, pues bonitos de narices, pero ya en los años 40, después de la guerra, daban una imagen y una calidad de servicio pues bastante mediocre.
Se podía haber renovado el servicio y, de hecho, en el año 39 visitan la Carde y Escoriaza de Zaragoza, actual CAF, la actual fábrica de CAF de Zaragoza, que era el principal fabricante de tranvías que había en España, para ver los tranvías que están haciendo, los nuevos modelos de tranvías que están haciendo ellos, como el Rizado, el 200 que tenemos ahora en el museo, que era en aquella época un tranvía soberbio. Pero incluso se interesan por la tecnología de los tranvías PCC. Este tranvía es del año 42. Madrid tuvo en el año 42 los tranvías más modernos de toda Europa. Y Donosti se interesa, dice, bueno, vamos a ver qué es eso. Uno ve este tranvía en el año 42 y esto era un vehículo casi futurista, tanto casi como nuestro híbrido de ahora. Sin embargo, el ayuntamiento no quería tranvías. En Francia habían empezado a eliminarlos. París, capital de la moda, había impuesto una moda funesta que era suprimir el tranvía. Decían que hacía feo, que estorbaba a los coches. Y en París, desde 1925 hasta 1936, en 11 años se cargaron una red de 1.100 kilómetros de tranvías. A 100 kilómetros al año fueron suprimiendo. Y era la moda. Entonces, igual que en otras ciudades de Europa, sobre todo Europa central y no digamos Europa del Este, el tranvía no solo se mantuvo, sino que se modernizó. En los países de la Europa más occidental, España, Francia, Inglaterra, buena parte de Italia, aunque no en toda, el tranvía era un estorbo y había que suprimirlo, y el ayuntamiento les dijo a los de la compañía del tranvía, o quitáis el tranvía o, como se os acaba la concesión en el año 47, pues no os la renovamos. Así de claro. Y aunque la compañía del tranvía sabía que una explotación con autobuses o con trolebuses era menos productiva como negocio, estoy hablando desde el punto de vista de negocio, que mantener y modernizar el tranvía que ya tenían, ante tener un negocio mediocre o no tenerlo, optaron por la primera opción, la de tener un negocio más mediocre que el haber mantenido el tranvía. Porque claro, hay que tener en cuenta que habría líneas que posiblemente el tranvía ofrecía una capacidad excesiva, que incluso no era lógico mantenerla. Es una línea, pues no sé, como a la de Amara, posiblemente en aquella época podría haberse sustituido, la de la Estación del Norte, perfectamente por autobuses. Pero había líneas en aquel momento, como la de Rentería, que estaba transportando 15 millones de viajeros, que transportar 15 millones de viajeros con autobuses es, no digo prácticamente imposible, pero muy difícil. Mientras que con tranvía se podía haber hecho, y además se podía haber hecho más barato, porque en aquella época que había que tener conductor y cobrador, con un tranvía moderno articulado, un conductor y un cobrador podían llevar 200 personas, mientras que con autobuses necesitabas, para llevar 200 personas, 3 autobuses con sus 3 conductores y sus 3 cobradores. Entonces, esa era la idea que tenía la compañía, pero el ayuntamiento les dijo, o eso, o os quedáis sin concesión. Y en cambio, si renováis y sustituís el tranvía por trolebuses, no solo os renovamos la concesión, sino que además os otorgamos el monopolio de todo el transporte en Donosti. Después de la experiencia que habían tenido desde los años 20 con la competencia de los autobuses pirata, pues también era una golosina muy interesante. Conclusión, toman la decisión de sustituir el tranvía por trolebuses. Aquí tenemos el 19 de julio de 1948, cuando se inaugura las 2 primeras líneas de trolebús, de Donosti, desde el Boulevard hasta Bentaberri y hasta Igeldo. El proceso de sustitución se va ampliando. Los primeros trolebuses eran hispano-suizas, construidos en Barcelona, bastante malos, tan malos que los siguientes los compran en Inglaterra, la casa Butt, y con ellos van ampliando la red, la línea de Amara, la línea de Gros, y luego poco a poco la línea de Rentería, que primero se pone el trolebús hasta Tegorrieta, y ya en 1952 llega a Pasajes, que además en su época entraba en Pasajes, daba una vuelta por dentro de Pasajes Ancho, pero cuando prolongaron la Rentería, como el ayuntamiento se puso un poco cabezón de que les tenían que pavimentar las calles, que si las calles las destrozaban los trolebuses y tal, la compañía del tranvía dijo, sí, pues los quitamos. Y a partir de 1953 el trolebús llega a Rentería. Llega a Rentería, aunque en unos años bastante complejos, porque todo el Alto de Miracruz estaban renovando la carretera, las obras de entonces, si ahora nos quejamos de lo que tardan las obras, entonces tardaron en hacer el Alto Miracruz 4 o 5 años y andaban los pobres trolebuses pues como podían por aquel trayecto. La compañía del tranvía casi desaparecen todos sus tranvías, pero todavía perduraban en Donosti los del Topo y los del ferrocarril de Hernani, hasta que en el año 54 el ayuntamiento directamente decreta la prohibición del paso de estos tranvías a Donosti. Es más, cuando los prohíben, el 7 de junio de 1954, la compañía del Topo y de Hernani hace caso omiso y da orden a sus conductores de que sigan entrando en la ciudad, y los 2 primeros tranvías ese día entraron. El tercero ya no, porque la policía municipal puso una barricada. Cosas curiosas, las policías municipales normalmente quitan las barricadas que ponen otros, pues no, en este caso la pusieron para que no pudieran pasar los tranvías al centro de la ciudad. Por tanto, el último tranvía que quedó en Donosti era un tramo muy pequeñito que tuvo la compañía del tranvía entre las cocheras
y Herrera, porque el trolebús, en vez de ir por este trazado que tenía casi ferroviario, un trazado casi ferroviario exclusivo para el tranvía, el trolebús lo habían puesto por Alto Miracruz. Al ser vehículos con neumáticos no tenían ningún problema para subir esa pendiente. Y mientras tanto se mantuvo este pequeño tranvía pues para dar servicio a las casas y caseríos que hay en esta zona de Inchaurrondo. Sin embargo, en el año 58, en julio del 58, un vendaval tiró la cochera donde se guardaban los 3 tranvías que hacían este recorrido, se espachurraron y por tanto ya se eliminó definitivamente en el año 58 el tranvía, es decir, el vehículo que daba nombre a la razón social de la empresa. En los años 60 se empieza una tímida expansión de servicios, por ejemplo con la creación de la línea de la ciudad sanitaria, que era un problema de línea porque muchos recordarán todavía cómo era el camino antiguo al hospital. Ahora estamos todos acostumbrados a la carretera que hay ahora, que es dentro de sus cosas, es una carretera magnífica, pero la carretera de hospitales antigua era espantosa. Y como ven esta foto, es que ni podían cruzarse 2 autobuses en esa carretera porque no cabían sencillamente. La compañía empieza a apostar por el autobús, aunque en los años 50 su apuesta había sido el trolebús. Además tenía una razón lógica. En los años 40-50 había grandes problemas para abastecerse de hidrocarburos, de petróleo, mientras que la compañía del tranvía tenía la fuente de electricidad en casa. Seguía siendo la propietaria del salto eléctrico de Berchín, con lo cual no le costaba mucho poner en marcha los trolebuses. Pero en los años 60 el petróleo empieza a ser una cosa barata y en cambio mantener los cables y todo aquello pues empieza a ser una cosa complicada. Con lo cual las nuevas líneas que la compañía del tranvía va abriendo en esta década, como la de Ciudad Sanitaria, la de Alza, la de La Paz, ya se establecen con autobuses en aquella época además de proteccionismo industrial, pues todos de la casa Pegaso, que para eso eran Made in Spain. Las únicas inversiones que se hacen para mejorar el servicio de trolebuses son, por un lado, la compra de 25 trolebuses de Londres, de saldo. Aquí vemos el barco que los trae cargaditos uno encima de otro, que en aquel momento eran unos trolebuses relativamente nuevos, tenían 12 años, carrocería de aluminio, que en aquella época era una cosa muy novedosa, y salían muy baratos. Cada trolebús entero costaba lo mismo que en aquella época un utilitario como un 600, 80.000 pesetas. Si ahora costase comprar un vehículo 80.000 pesetas o lo que cuesta un turismo, yo creo que Gerardo a lo mejor se pensaba en comprar alguno. Y también lo que también hacen es reconstruir los trolebuses aquellos que habían traído a finales de los 40, a principios de los 50, les hacen nuevas carrocerías en Irízar, como vemos aquí en la línea del 8 Gros, una de las líneas que yo cogía de pequeño y a mí estos trolebuses me encantaban, me parecía un cacharro extraordinario. Pero desde los años 60 ya digo que la apuesta de la compañía empieza a ser directamente el autobús diésel. Hay que tener en cuenta, primero, que ellos son una empresa privada, que no tenían ningún incentivo por mantener un tranvía o un trolebús en este caso que consumía energía nacional. Al contrario, la electricidad tenía una carga impositiva más fuerte que el petróleo y salía más barato a la compañía del tranvía mover autobuses que estaban consumiendo petróleo que tenían que comprar a Camsa o a quien fuera, que mover trolebuses que consumían energía que generaban ellos. Pues les salía más caro. Y encima había que mantener una infraestructura que el autobús no la exigía. Desde luego, la preocupación medioambiental que se supone tenemos ahora, en aquella época no la tenía nadie, ni la compañía, ni tampoco las autoridades públicas, que podían haber presionado a la compañía del tranvía por mantener el trolebús. No, las autoridades no solo tenían ningún interés, sino que consideraban que los cables del trolebús afeaban la ciudad y que era mejor quitarlos. Con lo cual se empiezan a comprar masivamente autobuses, sobre todo de este modelo, el Pegaso 6035. Se puede decir que es el vehículo más representativo de toda la historia de la compañía del tranvía, porque es el que más ha tenido en existencia esta empresa. 80 autobuses idénticos a este han circulado por San Sebastián. Ningún vehículo, ni en la época de los tranvías ni de los trolebuses, ha repetido esta cifra de un mismo modelo, tener tantos ejemplares en las calles de Donosti. Sin embargo, también el negocio, en los años finales de los 60, principios de los 70, empieza a ir mal. Desde que se implantó el tranvía, se puede decir que la demanda, el número de viajeros había crecido año a año, se puede decir que casi sin interrupción. A finales de los 60, principios de los 70, la compañía del tranvía movilizaba al año 40 millones de viajeros, contando, claro está, con la línea de Rentería, que era la gallina de los huevos de oro. Ella sola movía 15 millones de viajeros. Sin embargo, empieza a haber factores que hace que, los trolebuses en Rentería, que daban la vuelta muy curiosa, que hace que el negocio vaya de repente en picado. Desde 1974 a 1980, la compañía pierde 15 millones de viajeros. Eso es dramático para cualquier empresa. Perder 15 millones de viajeros
Es decir, estamos hablando de perder un tercio de su demanda en tan solo 5 o 6 años. ¿Cuáles son los factores de esa pérdida de demanda? Primero, pues porque el servicio tiene peor calidad, porque hay cada vez más congestión viaria, y lo que antes tardaba el autobús en ir de un lado a otro, pues ahora se multiplica. La velocidad comercial baja exponencialmente. Se intenta contrarrestar con los primeros carriles bus, que reciben una contestación brutal por parte de la sociedad. Incluso hay un periódico que está diciendo cuál es la dirección del concejal de urbanismo de aquel momento, de movilidad de aquel momento, para que vaya la gente a protestar a su casa. Hasta un periódico da la dirección particular de este señor. Entonces, por un lado hay congestión viaria, cosa que antes no existía. Antes apenas había coches y los trolebuses o los tranvías o los autobuses iban pues como Pedro por su casa. El servicio es peor y la gente pues empieza a no utilizarlo. También tenemos otra serie de problemas, sobre todo uno muy importante, la conflictividad social. Hay años donde más de 100 días, de 365 días que tiene el año, en más de 100 días hay altercados. Altercados que provocan alteraciones de líneas, alteraciones de servicios, interrupciones de servicio, y sobre todo esto incide mucho en la línea de Rentería, porque claro, si uno vive en Amara, pues puede ir al centro en autobús, que si luego hay lío y no puedo volver, pues volveré andando, no está tan lejos. Pero si vivo en Rentería y confío en el autobús para ir a trabajar a Donosti y resulta que luego hay lío y no tengo autobús de vuelta, pues hombre, ir de Donosti a Rentería andando no es lo mismo. Y entonces la gente utiliza otras alternativas. Utiliza el coche particular o utiliza el topo, que se moderniza en esa época y sube mucho su número de viajeros, por tanto, pero no utiliza el autobús porque no es fiable. Además también, sobre todo en el caso de la línea de Rentería, hay una serie de cambios que inciden en ella. Por ejemplo, pues se crean institutos en Pasajes, en Rentería, con lo cual los chavales de allí ya no tienen que venir a Donosti en el autobús a estudiar, con lo cual son viajeros que se pierden. Lo mismo, se crean ambulatorios, ya no hay que venir a Donosti al médico, se puede ir al médico en Pasajes o en Rentería y son también viajeros que se pierden. Entonces es una situación tremenda, ya os digo, pierden 15 millones en 3 años, 15 millones de viajeros. La compañía entonces lo que sí que ve, la empresa privada, es que la única salvación que tiene la compañía es el Ayuntamiento de Donosti. Y lo que hace es poco a poco ir desentendiéndose de la línea de Rentería, que no da más que pérdidas, e intentar, con los mismos vehículos y el mismo personal que tenía hasta entonces, redistribuir servicios y crear más líneas urbanas. Es cuando se crea la línea del Seminario o la de Mutualidades, otras líneas urbanas, sin aumentar el gasto, con el mismo parque de vehículos y el mismo número de empleados o incluso menos empleados, haciendo al final del año el mismo número de kilómetros. Sin embargo, a pesar de eso, las únicas inversiones que se hacen, pues 3 autobuses de este modelo, no hay apenas inversiones de modernización. Sí, un hito muy importante, todavía cuando es empresa privada, el último año de gestión privada, entra a trabajar en la empresa la primera mujer. En aquella época, ahora, afortunadamente, cada vez vemos más mujeres conduciendo autobuses. Había mujeres conduciendo, en la empresa del tranvía, pero ninguna conductora. Entra la primera mujer conductora, Edurne Aguirreche, en 1981. Es la primera mujer y es un hito, pero también hay mucha gente, claro, hay que pensar la mentalidad de hace 30 años, que no han pasado tantos, pero sí, había gente que se negaba a montar en el autobús. Uy, lo lleva una mujer, qué peligro. Yo creo que hoy en día a ningún ciudadano de Donosti se le ocurre asustarse porque lleve una mujer el volante del autobús y no, al contrario, lo llevan posiblemente con más suavidad y más delicadeza que muchos hombres. Pero sin embargo, en toda esta situación, en toda esta coyuntura, el negocio ya no funciona. La empresa tiene que echar la toalla y aunque ahora posiblemente en la mentalidad actual hubiese sido más lógico hacer un contrato programa con la empresa privada y haber mantenido pues a base de eso la explotación con la compañía del tranvía, en aquel momento la opción elegida fue la municipalización. Lo que hace el ayuntamiento es comprar todas las acciones de la compañía del tranvía. La compañía del tranvía como tal sigue existiendo, pero en vez de tener múltiples accionistas donostiarras, tiene uno solo, que en realidad no es uno solo, sino 180.000, que somos todos los ciudadanos, todos los habitantes de Donosti. Nos convertimos en accionistas de la compañía del tranvía. Pasa a ser de todos, y no solo de unos pocos donostiarras. Lo que más notan posiblemente los usuarios, los ciudadanos de Donosti, es la introducción de un nuevo modelo de vehículo, el Pegaso 6038, que es el que vemos en esta fotografía. En aquellos años también, de todas se sigue manteniendo una política bastante reacia a ampliar el servicio, se crean muy poquitas líneas, aunque desde que llega la Valle se empiezan a introducir las primeras políticas sociales, el bonobús. Ahora hay infinidad de títulos, hasta el de Lurraldebús, que nos permiten, si somos fieles usuarios, pues tener una serie de precios más competitivos. Hasta entonces no. En la época de la Valle es cuando por primera vez se implanta el bonobús.
con unas máquinas automáticas, mecánicas, que se pusieron en las oficinas de la Cucha. Algunos se acordarán seguramente que había que ir a la Cucha a comprar el bonobús. Y la Cucha les cobraba a los de la compañía del tranvía, no crean que eran muy generosos, pese a que entonces era la Caja de Ahorros municipal, que se supone que era el mismo dueño que la compañía del tranvía, el ayuntamiento. Pero fueron bastante rácanos, tanto con esto como para la compra de estos autobuses, que les dieron unos créditos, pero con el mismo interés que le daban a cualquier otro particular, es decir, no tuvieron un trato de favor con la compañía del tranvía. En 1987 es el año del centenario, algo que también los ciudadanos constatan porque por primera vez vemos autobuses con una nueva imagen de marca. Casi recuperamos el blanco que nos dio Luis Soria en los tranvías, el azul pierde el predominio que tenía hasta entonces. Y además es también una pequeña revolución porque después de 20-25 años en que todos los autobuses de Donosti eran Pegaso, de repente compramos, oye, la marca más elegante, parecíamos de Bilbao, comprando autobuses Mercedes. 2 años más tarde, finalmente la compañía del tranvía se deshace de la línea de Rentería, que ya hemos dicho que de ser la gallina de los huevos de oro había pasado a ser una línea tremendamente problemática y muy deficitaria, y donde además no recibía el apoyo. Claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento el accionista era la compañía, era el Ayuntamiento de Donosti. Al Ayuntamiento de Donosti le preocupan sus ciudadanos. Hombre, puede parecer a lo mejor un poco egoísta, pero le preocupan los suyos. ¿Por qué va a gastar dinero en una línea deficitaria que da servicio a otros municipios? Se intentó gestionar, se intentó que Pasajes y Rentería aportasen alguna compensación al déficit, que la Diputación, que se supone que es el padre de todos, también contribuyera. De hecho, yo di alguna pequeña subvención, pero con mucha racanería, y al final la compañía del tranvía optó por vender las líneas de Rentería tanto a Arizaga, a la que iba a Galza, a Beraún, como a Herribus. Se creó una nueva compañía, Herribus, la que gestionó la histórica línea de Donosti a Rentería. Desde entonces la compañía del tranvía se ha centrado en dar servicio a sus accionistas, que son todos donostiarras. Y ha ido poco a poco ampliando su parque y ampliando su línea. Un hito, 1993, los primeros autobuses articulados, que además había muchos reparos. Esto nos entrarán en las calles difíciles de Guía, de Alza, de no sé qué. Pues entraron y entran sin problemas. 2 años más tarde, esta nueva serie de autobuses, también Mercedes, los primeros coches de piso bajo que se implantan en la compañía del tranvía. Un poquito después, esa misma versión de coche, pero articulado, para poder llevar más gente, para ofrecer más capacidad, que al final la capacidad también es calidad de servicio. Otro hito fundamental, que a lo mejor el viajero pues no lo nota tanto, porque claro, nosotros podemos ver cuando nos cambian de autobús, nos ponen un modelo nuevo o le cambian la pintura al autobús, pero muchas veces las tripas de la compañía no las percibimos, pero son tan importantes como lo que vemos, que son las cocheras. Desde que se había establecido la compañía del tranvía en 1887, las cocheras estaban en Ategorrieta. Habían sufrido 80.000 ampliaciones distintas. La más importante, estas naves que vemos aquí a la izquierda de la imagen, que las había diseñado el propio Cortázar, Ramón Cortázar, pero que se habían quedado totalmente incapacitadas para atender las necesidades que tenía en aquel momento la compañía. Desde las oficinas, que la verdad es que eran un poquito... daba un poco miedo, menos mal que dentro había gente muy amable, pero las oficinas la verdad es que asustaban, hasta las propias instalaciones técnicas, estaban muy degradadas. Y además estaban muy degradadas, entre otras cosas, porque desde 1965 estaban fuera de ordenación, porque había que hacer el famoso vial que pasa por ahí actualmente. Entonces, al estar fuera de ordenación, no podían tampoco invertir. Y claro, 40 años después, sin haber invertido más que lo mínimo para que no se caiga, pues aquello era muy primitivo. Afortunadamente, en el 2003 creo que fue, ¿no?, se inauguraron las nuevas cocheras, que son ahora mismo el corazón de la compañía, corazón que muchos no conocen y que afortunadamente yo creo que ha hecho muy bien la compañía del tranvía en este 125 aniversario, a abrir a los vecinos de Donosti la oportunidad de poderlas visitar en una serie de visitas guiadas. No sé si se han acabado o todavía estáis haciendo, pero yo creo que merece la pena. Muchas veces conocemos el autobús, pues eso, cuando montamos en él y nos lleva de un lado a otro, pero conocer los entresijos de la empresa, las tripas de la compañía, yo creo que también es muy bueno y muy positivo. Entonces este fue un hito muy importante. En los años 2000, además, se da un cambio, yo creo, muy importante también en la compañía. Hasta entonces, yo creo que se rompe esa mentalidad conservadora, no sé si se arrastraba desde el año 20 o desde cuándo, pero había sido una compañía muy reacia a crecer, a ampliar. Y yo creo que en el año 2000 es un hito muy importante. Empieza a crecer de verdad. Hasta entonces se habían creado pequeñas líneas, pero a partir del año 2001, 2002,
se amplía la flota, pasamos en pocos años de tener 80 coches a tener 120, 125 coches, creo que estamos ahora, es decir, que casi se incrementa en 1/3 la flota, y se crean nuevas líneas a barrios hasta entonces que no conocían, y oye, son tan accionistas como los demás de la compañía del tranvía de Donosti. Se crean, además, se mejoran muchos servicios, se aplica el SAE, todo esto, como hablará Gerardo el próximo día, pues no voy a incidir, pero bueno, creo que sí que es importante reconocer esos cambios, como por ejemplo ese embrión de línea de autobús de alta capacidad, de alta calidad, que es la línea de Bentaberri, o la introducción de los microbuses, que han permitido que los servicios de la compañía del tranvía también lleguen a esos barrios que por su configuración orográfica o por la propia demanda que tienen, pues no puedes meter un autobús normal. Entonces, en esta última década, pues la verdad es que la compañía del tranvía ha tenido un proceso de expansión tremendo. Bueno, hemos pasado de tener lo que, cuando yo todavía era crío, de tener 10 o 12 líneas, a tener ahora 27 líneas diurnas, más 8 nocturnas, aunque ha cambiado muchísimo en los últimos años. Pero bueno, eso le dejo a Gerardo esa parte. Solo me queda, por tanto, agradecer a algunos de los que salen en esta foto, y que creo que están todos aquí, por toda la ayuda que me han prestado a la hora de redactar este libro y también de preparar esta charla, a Sergio, a Miquel, a Joaquín, a Odey, a Mercedes, mi mujer, y a otros más que no están aquí, que no están en la foto, y agradecer a todos vosotros vuestra compañía y vuestra presencia. Y agradecer también, como yo soy ajeno a la compañía, agradecer a la compañía el servicio que está prestando a todos los donostiarras, que es algo que muchas veces yo creo que no somos conscientes, pero que es fundamental para que Donosti funcione. Y una vez acabado esto, pues sí me gustaría que, si tenéis preguntas, que espero que sí, pues las formuléis tranquilamente e intentar responderles en la medida de lo posible. Eskerrik asko. Sí, exacto. En julio, creo que fue el 23 de julio, hubo un vendaval, alguna galerna, tiró la cochera abajo y tuvieron que quitar el tranvía porque es que no había tranvía, se hundió la cochera encima de ellos y se destrozaron. Entonces lo que hicieron fue establecer un servicio de trolebuses hasta Herrera, pero claro, por Miracruz, servicio que luego es el que serviría de embrión para su prolongación a Alza, pero ya como autobús. Es decir, el día que se pone la línea de Alza se quita el servicio corto de trolebuses, porque es curioso, la línea de Rentería se explotaba en la época del tranvía y en los primeros años del trolebús se explotaba con 4 servicios en cierto modo independientes. La línea 1 era la línea de Rentería, la línea 2 era la línea del Boulevard a Pasajes, la 3 del Boulevard a Herrera y la 4 del Boulevard a Tegorrieta. Era una explotación muy curiosa que finalmente se fue unificando y todo se convirtió al final en línea de Rentería, salvo la de Herrera, que se convirtió en línea de Alza. Muy bien. ¿Tú crees que hoy en día, es un poco personal, sería factible un tranvía en la ciudad? Yo, porque yo subí a Vitoria hace poco y me agobió muchísimo el tranvía. Y me daba la impresión de que era la introducción de un elemento ajeno en un sitio donde no pegaba. A ver, yo soy historiador y no adivino, y no sé lo que pasará en el futuro. Sin embargo, en el caso concreto de Vitoria, porque a veces el problema es que a veces actuamos por modas. Igual que fue una moda quitar el tranvía, y había sitios donde era lógico quitarlo. Es decir, había ciudades donde el tranvía movía 3-4 millones de viajeros. Para esa demanda, desde luego, el tranvía estaba sobredimensionado. Había líneas donde no, Donosti, Rentería, Bilbao, Santurce. Llevaban 15-20 millones la de Santurce, 20 millones de viajeros. Hay una demanda, un potencial de demanda que desde luego el autobús mal lo asumió y de hecho fue uno de los motivos de que decayera la demanda, la poca calidad de servicio que daban. Pero ya te digo, yo adivino no soy. Sí es verdad que igual que se quitaron los tranvías por moda, muchas veces fue por moda y no por una razón económica o tecnológica real, ahora se están implantando muchos tranvías también por moda, lo cual pues es tan equivocado como lo anterior. Hace poco leía un informe muy interesante sobre los nuevos tranvías y metros implantados en España y algunos decía que en efecto eran rentables, por lo menos socialmente rentables. Por ejemplo, hablaba del de Zaragoza, el de Zaragoza es un éxito,
todavía solo se ha hecho media línea y va a mover el primer año de servicio, posiblemente supere los 14 millones de viajeros, es decir, una línea que está más que justificada. Sin embargo, en otras ciudades, en Vélez Málaga pusieron un tranvía para llevar medio millón de viajeros. Eso es tirar el dinero, así de claro. En Palma de Mallorca hicieron una línea de metro que está llevando 700.000 viajeros al año. Eso es hacer un agujero y enterrar los millones allí. Eso es absolutamente un disparate. Es decir, ningún sistema es la solución per se. Un metro puede ser magnífico en Madrid y en Palma de Mallorca es la peor inversión en transporte urbano que se ha hecho en España en estos últimos años. Un tranvía puede ser magnífico y en Vélez Málaga, en cambio, es un auténtico disparate. En Donosti, pues como no soy adivino y no soy responsable de movilidad, no me voy a mojar. Pero en el caso concreto de Vitoria sí te diré una cosa, y es que en Vitoria no solo el tranvía, sino el tranvía y la renovación de las redes de autobuses, lo que se oye es para potenciar la utilización del transporte público. Y lo que sí que es un hecho es que el año anterior a implantar el tranvía, Tuvisa, la compañía de autobuses de Vitoria, festejaba su récord histórico de viajeros en 12 millones al año. Pues bien, el año pasado el tranvía movió él solo 7.400.000 viajeros y Tuvisa casi 12 millones. Es decir, el transporte urbano ha pasado en 4 años de mover 12 millones de viajeros a mover más de 19. Por cierto, ese informe, igual que el tranvía de Bilbao no lo ponía muy bien, al de Vitoria decía que era uno de los que han sido más rentables, por lo menos socialmente, ya digo, económicamente no rentable ni el tranvía en autobús, mejor planteados de España, junto al de Zaragoza y al Trambaix de Barcelona. Eran los 3 únicos, creo recordar, que se salvaban de la quema. En cambio, los demás tranvías implantados, y el de Valencia, la T4 de Valencia, los demás eran muy dudosos o incluso nefastos. Pero siempre hay que pensar no en cuál es la solución, si el tranvía es la solución, sino cuál es la verdadera necesidad, cuál es la demanda. ¿Necesita Donosti un metro? Pues yo creo que no, pero creo que antes de decir vamos a poner un metro hay que estudiar cuáles son las verdaderas demandas, los costos que tiene y cómo atender esa demanda con el menor costo posible, porque el ayuntamiento, la diputación, el gobierno autónomo, el gobierno nacional, genéricamente los llamamos administraciones. Y la administración lo que tiene que hacer es administrar. Y aunque nos pueda hacer mucha ilusión tener un metro en Donosti, a lo mejor hay soluciones que nos dan la misma calidad o similar calidad de servicio a un coste muy inferior. Y lo primero que hay que estudiar es eso. Y luego, una vez lo has estudiado, ese mismo estudio te dará la solución. Si tiene que ser un autobús, un tranvía, un metro o una red de Sputniks, lo que sea. En Vitoria, desde luego, está funcionando, pero en España, por desgracia, yo creo que en la mayoría de los casos, si no en todos, el tranvía se quitó por moda y se pone por moda y no por un estudio real de cuáles son las necesidades y cuáles son las mejores soluciones. Y eso es un grave error. No se administra bien. Así nos está pasando lo que nos está pasando ahora. Bueno, eso Gerardo os contestará. Hombre, hoy en día yo creo que no hay ninguna empresa de transporte público que sea rentable en cuanto a su explotación. Hombre, sí hay operadores privados, por ejemplo, la empresa de transportes urbanos de Zaragoza es una empresa privada. La verdad es que hay un contrato o programa donde el ayuntamiento está subvencionando por viajero o por kilómetro producido, o en Bilbao mismo, Bilbao Bus es de una empresa francesa, Veolia, pero el servicio no es rentable. Lo que pasa es que para la empresa privada que lo gestiona sí lo es porque tiene un contrato con el ayuntamiento que le está subvencionando. Yo en ese sentido, la verdad, personalmente, si la empresa pública está bien administrada, cosa que no es el caso común, pero que en Donosti excepcionalmente lo es, yo creo que es mejor que lo explote directamente el ayuntamiento. Se va a ahorrar el beneficio industrial que se va a llevar el operador privado, siempre que esté bien administrada, cosa que no es común, por desgracia. Sí. Yo creo que sí. A ver, son esas relaciones de amor-odio, ¿no? Porque yo creo que el ciudadano pues, es exigente a la hora de recibir un buen servicio. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que en la época de la dictadura,
donde había una censura terrible para todas las cosas, que en el tema del transporte se dejaba la válvula abierta como una válvula de escape de, oye, si la gente tiene que protestar algo, que proteste en estos temas que son más leves. Y entonces sí que es verdad que había bastantes quejas. También, evidentemente, cuando la calidad del servicio no ha sido buena, se ha quejado el ciudadano. Y en los años 70, 80, el servicio era malo. Por tanto, había quejas. Pero yo creo que en general hay cierta simpatía en Donosti por el transporte público. Y yo creo que es uno de los muchos factores que hace que Donosti sea una de las ciudades donde mayor índice hay en toda Europa, no en España, que en España creo que si no somos los primeros, por ahí andaremos, de utilización del transporte urbano. Yo creo que hay una simpatía histórica, además, de esas raíces desde hace tantos años, porque claro, son 125 años de presencia en la ciudad. Y yo creo que la gente está muy familiarizada. Todavía es el hecho de que mucha gente todavía a los servicios de la compañía le llaman el trolebús, para diferenciarlo de otras empresas de autobuses que hay en Donosti. El trolebús, no hay que coger el trolebús. Y fíjate si han pasado años que no hay trolebuses, con lo cual yo creo que sí que forma parte de la vida del donostiarra. El índice de utilización yo creo que al final es el mejor reflejo. Nos podemos quejar, decir, pero lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando cuando en otras ciudades de las mismas características de Donosti no se utiliza. Es decir, no lo estamos utilizando porque no tenemos más remedio, sino también porque creemos que es un buen servicio y contamos con él. Forma parte de nuestro quehacer diario. Y hombre, pues siempre nos gustará que sean más bonitos los autobuses, pero yo creo que la relación históricamente ha sido bastante positiva. Tal vez también tenga que ver el hecho de que siempre haya sido una empresa donostiarra, que también muchas veces, en los años 20, en los años 30, el capitalista extranjero, cuando había revueltas y tal, y enseguida zas, a por ellos. Y el ser una empresa de donostiarras, aunque fueran de los ricachones de Donosti en aquella época, pero siempre yo creo que se ha sentido como algo muy, muy de aquí. De todos modos, eso a lo mejor Javier Sada lo contesta mejor que yo. Sí, hubo varios propietarios que... No, al final no. Fueron una cuestión de un año y pico hasta que se solucionó ese problema. Pero hubo algunos accionistas históricos que tenían las acciones de sus aitonas o de sus bisabuelos y que les daba mucha pena desprender. Ellos eran conscientes de que esa acción no tenía ya ningún valor, era papel mojado, no iba a producir jamás un dividendo la compañía. Pero querían seguir sintiéndose propietarios de algo tan de la familia, tan de Donosti, tan donostiarra. Y les dio mucha pena desprenderse de esas acciones. Fue un grupo muy minoritario y además tenían, pues, creo que el que más acciones tenía 16 acciones. Pero fueron muy reacios a soltar las acciones de la compañía. Bueno, besterik? No hay ninguna pregunta, pues mila esker, tortziekarren, eta hurrengo arte mendik 15 egun barru, Javier Sadari tokatzen zaio. Uste ere interesagarria izango dela behari entzutzia. Bueno, eskerrik asko.